Muy buenas tardes, jóvenes. A ver, ¿dónde está el...? A ver. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes, doctor, doctor. buenas tardes. Sí, doctor, se le escucha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Están como buen número. Excelente. Bien. Muy buenas tardes con todos, queridos alumnos. Es un gusto para mí reunirme con todos hoy día, pero espero casi todos. Ya hemos tenido algunas reuniones con algunos de ustedes para hablar de lo que es el curso. Probablemente los últimos 3 grupos lo vamos a hacer el día de hoy. Grupos 6, 7 y 8. Y vamos a tratar de, en esta clase teórica, quisiéramos que en la siguiente, esta clase teórica va a servir de soporte para las prácticas que vamos a tener la siguiente semana. Esta teoría, porque ha sido una semana más de conocimiento, de adaptación, y qué estrategias vamos a usar para las prácticas y las teorías, y algunos conceptos básicos del paciente crítico que hemos conversado. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco más ya entrando en cómo hacer un balance hídrico. El agua es el elemento clave, ¿no es cierto?, en el organismo, y es importante que ustedes conozcan cómo se hace el tratamiento de un paciente que no necesariamente crítico, pero que tenemos que saber cómo distribuir el agua. Ya. Bien. Entonces, ese tema es muy importante porque muchas veces en los pacientes que tenemos, deshidratación leve, moderada o severa, tenemos que corregirlo tempranamente. Porque si no lo corregimos tempranamente, va a llegar a desarrollar hipotensión, inestabilidad hemodinámica, y eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos a tratar de hablar en un lenguaje lo más simple posible para que les quede conceptos prácticos de cómo manejar un paciente, su balance hídrico y la administración de agua y electrolitos. Entonces, vamos a compartir esta presentación. A ver. El tema de balance hídrico es muy importante. Porque si bien es cierto, nosotros enfrentamos a un paciente que puede tener compromiso hemodinámico, pérdida de náuseas, vómitos, diarrea, saber cómo voy a enfrentar esa situación, vamos a tratar de hacer en esta práctica, en esta clase teórica, el concepto básico. Porque ya probablemente cuando manejemos pacientes en shock, deshidratación grave o shock, o hablemos de agua y electrolitos, que ya podemos desarrollar un tópico especial solamente para eso, vamos a tipificar mucho mejor determinadas patologías y cómo manejarlo. Pero la idea es que ustedes tengan una idea de qué cosa es una hoja de balance hídrico y por qué es importante. Como vamos a ver ahora, el ingreso y el egreso de agua es regulado fundamentalmente por el riñón. Y ese tema del balance hídrico, en los pacientes, por ejemplo, que tienen COVID, un balance hídrico muy positivo puede congestionar el pulmón. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede congestionar el pulmón. O si tiene un balance hídrico negativo, va a perder líquidos y puede haber disfunción renal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo
hacer, hemos encontrado una revisión interesante de cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana para la Administración de Fluidos, que se las vamos a compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que entender es que el agua corporal total se divide en agua intracelular y extracelular. Que el agua, y un concepto muy importante es que la distribución del agua en el hombre, debido a que el sexo femenino tiene más tejido graso, el agua corporal total es el 50% de su peso corporal, y en el hombre 60%. No siempre cuando enfrentamos a un paciente estamos con ese concepto pendiente, pero hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando hay obesidad mórbida. Pero en general, la mujer retiene menos agua corporal que el varón. El otro punto importante es que el agua corporal total, entonces hemos quedado que 60% del peso corporal total y 40% del peso corporal total es intracelular, o sea, la mayor cantidad de agua es del intracelular y un 20% en el extracelular. Considerando al extracelular, el agua plasmática y el intersticio. O sea, lo que hay en el intravascular, el agua plasmática y el intersticio. Entonces, 20%, ¿no? Eso es un cálculo aproximado que se han hecho con sustancias radioactivas, con sodio marcado, yodo, y una serie de sustancias haciendo el cálculo del agua aproximada, ¿cierto? Es una aproximación. Pero va a ser la evaluación clínica la que me va a dar al final el resultado de lo que yo estoy haciendo con mi paciente o cómo llega a mis manos ese paciente. En general, el balance hídrico es un equilibrio entre ingresos y egresos de agua, ¿cierto? La ingesta de agua puede ser 1 litro, 1,5 litros, una agua de oxidación que está relacionada más a la ingesta de alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas, que el metabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidratos genera un agua metabólica endógena. Y más o menos vean ustedes. Y los egresos fundamentalmente están dados por la orina, 1,5 litros, y las pérdidas insensibles que son más o menos 500 cc y que dependiendo del tamaño, del peso, etcétera, puede ser hasta 15 mililitros por kilo, pero vean ustedes que la intención es que tiene que haber un equilibrio dependiendo del largo de la superficie corporal. Acá, por ejemplo, hay un ingreso de casi 2.000 y acá hay un egreso de casi 2.000. De tal manera que tenemos un balance hídrico equilibrado. Los requerimientos en general se consideran que son 40 mililitros por kilo, que en 24 horas va a depender del peso ideal. Acuérdense, de peso ideal, no del peso real. Porque si tienes un paciente que pesa 60 kilos, sería 2 litros 400. Pero si tienes un paciente que pesa 100 kilos, no puede ser 40%, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en consideración que esa relación al peso ideal, mililitros por kilo en 24 horas. Asimismo, los requerimientos basales de sodio, más o menos son de 40 a 150 miliequivalentes, de potasio de 40 a 80 y magnesio de 8 a 12. Usualmente las soluciones que nosotros administramos son con sodio y potasio. Usualmente no consideramos el magnesio porque es más un catión intracelular y que solamente lo pedimos si el paciente está crítico, calcio, fósforo, magnesio para regularlo, pero no es un electrolito que usualmente lo pidamos, pero deberíamos pedirlo. Y más o menos el riñón, cuando nosotros administramos agua y electrolitos, un buen riñón regula perfectamente la concentración de sodio, de potasio, de magnesio, de tal manera que se puede, en un paciente que ingiere líquidos, con estos electrolitos, un ligero exceso lo maneja perfectamente, un déficit pequeño también. De tal manera que esto es los requerimientos basales, ¿no es cierto? 40 de sodio, 40 de potasio, pero ven ustedes que hay un rango, ¿no? Hay un rango de 40 a 150 miliequivalentes, y que el agua metabólica, por ejemplo, lo que normalmente habíamos dicho, en esta diapositiva era 500 más o menos, pero 350, 500. Si es un paciente, y ahí aparece el concepto del paciente no hipercatabólico, un paciente con trauma, quemado, con shock séptico, se le llama paciente hipercatabólico, porque es agua metabólica que degrada las grasas, las proteínas endógenas del paciente, genera un agua metabólica que puede ir entre 600 a 1000. Entonces, ese es un parámetro muy importante, porque si no es hipercatabólico, es una cirugía no compleja, ligeramente deshidratado, su pérdida insensible será, su agua metabólica será 300. Pero si ustedes tienen un paciente quemado, politraumatizado,
cirugía de alta complejidad por un trauma puede llegar hasta 1000 mililitros de agua, de agua metabólica, o sea, de ingreso, porque habíamos considerado que el agua de oxidación es ingreso. Muy bien. El siguiente paso es pérdidas insensibles. Eso también es importante cuando ustedes saben que la pérdida insensible está relacionada a las pérdidas que se pierden por piel y por pulmones. Ven ustedes que se habla de 15 mililitros por kilo, hasta 15 mililitros por kilo. Eso quiere decir que un paciente que pesa 60 kilos puede tener 60 por 15, otros dicen 12, como vamos a ver algunas tablas, y eso se establece porque realmente el riñón entre 12 mililitros por kilo y 15 mililitros por kilo lo regula muy bien. Nosotros vamos a dar números más o menos fijos, pero van ustedes a encontrar en la literatura valores que 12, 14, 15. Entonces, pero yo quisiera que ustedes tengan claro que eso es lo que tienen que tener en mente, que el riñón, un buen riñón va a regular esos de 12 a 15, de tal manera que yo decido 15, lo va a regular bien, siempre y cuando tenga una buena función renal, siempre y cuando tenga una buena función cardiovascular. En condiciones anormales, si un paciente tiene fiebre e hiperventila, y más o menos un paciente tiene hiperventila por una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, incrementa unos 100 mililitros por cada 5 respiraciones por 24 horas. O sea, si normalmente mis respiraciones son 15, yo subo a 20 o 25, está hiperventilando el paciente, y ese paciente se puede perder, si está con 30 respiraciones, como puede ocurrir con un COVID, más o menos por 100 mililitros por cada 5. Si está con 30 respiraciones y lo normal es 20, tiene 200 mililitros de pérdida adicional en esas 24 horas. Y peor si tienes 35, como a veces tienen otros pacientes. De manera que esa hiperventilación se pierde agua y eso hay que considerarlo también. Otro dato importante es la fiebre. Si un paciente tiene, normalmente consideremos 37,3 la temperatura normal, ya, la oral. Pero si tiene más o menos un grado, 38,3, 38, un grado por encima de lo normal, la pérdida insensible se incrementa en 150 mililitros por cada grado durante 24 horas. O sea, si un paciente tiene 39 grados, de 37 a 38, 39, 2 grados de incremento va a ser 300 mililitros de fiebre, 300 mililitros de pérdida de insensible simplemente por la fiebre. Porque cada grado hace perder 150 mililitros en 24 horas. 2 grados, 300. Entonces, se va sumando y eso si es en varios días se puede perder un volumen importante. De otro lado, cuando el paciente presenta sudoración, va a depender, por ejemplo, una sudoración moderada o intermitente, como ocurre con los atletas, o como ocurre cuando ustedes van viajan de vacaciones al norte del Perú, a Talara, a Piura, donde la temperatura puede llegar a 40 grados. Nuevamente, aparte que se incrementa la temperatura, pero lo más importante, se incrementa las pérdidas de agua y electrolitos. Agua y electrolitos. Entonces vean ustedes un sudor moderado de más o menos 500. Tiene pérdida de 25 miliequivalentes de sodio, de cloro, no se pierde mucho. Pero una sudoración moderada continua puede llegar a 1000, vean ustedes, con pérdida de sodio de 50, se incrementa la pérdida de sodio, no tanto el potasio, pero sí el sodio. Y si es una sudoración profusa, que se puede llegar a la pérdida de agua, especialmente cuando uno usa los antitérmicos, el metamizol, el paciente puede sudar profundamente cuando toma Panadol para la fiebre 38,5, 39, además de la temperatura, la taquimia, está perdiendo también por sudoración profusa. Un paciente con infarto de miocardio puede estar polipneico, sudoroso, profusamente sudoroso ante el problema coronario y puede tener una sudoración moderada de 1000, pero va a depender de las horas que han transcurrido y puede llegar a ser profuso también. Entonces, eso nos da una idea y vean ustedes que es interesante que cuando hay una sudoración moderada, intermitente o continua, se pierde 25 a 50 miliequivalentes de sodio, pero cuando es profusa se puede perder hasta 100 miliequivalentes. Y eso puede llevar a hiponatremias. Por ejemplo, eso se ve mucho en los
atletas, pero especialmente en los que están expuestos a altas temperaturas, porque y ustedes se dan cuenta cuando sudan profusamente, el sudor inclusive se torna salado, les irrita los ojos, y ese sudor salado hace que se pierda sodio, y por lo tanto puede aparecer hiponatremias, por el motivo por el cual cuando ustedes estén practicando deporte, se ha hecho tan famoso el Gatorade, porque tiene concentraciones de sodio más o menos importantes. Las soluciones que tengan, y por eso el concepto es cuando yo tengo que hidratar a alguien, tengo que dar con soluciones con sodio, especialmente si ha habido sudoración profusa. Y esas hiponatremias son las que producen muchas veces unos calambres y unas contracturas musculares muy severas. Una vez se dice, no, es que pierde potasio por el calambre. Bueno, hay una relación, pero fundamentalmente los calambres más importantes lo tiene un paciente con insuficiencia suprarrenal, en donde tiene hiponatremia severa y potasio un poco más alto. Entonces, es importante tener en consideración, y eso se llama golpe de calor, lo que estoy conversando se llama golpe de calor, cuando hay sudoración profusa, deshidratación, y puede haber indudablemente hiponatremia o hipernatremia, dependiendo del líquido que se pierde. Una sudoración profusa, ¿no es cierto? Entonces este será 2000 y perderá mucho sodio. 100.000 equivalentes por kilo. El examen clínico es clave, ¿no es cierto? Si el paciente tiene signos de lengua seca, ¿cierto? Deshidratación importante, exposición al calor, si ha tenido temperatura, cuántos grados y durante cuánto tiempo. Eso es muy importante. Y la fiebre indudablemente hace perder muchas pérdidas insensibles. Y he puesto esta radiografía porque, como vamos a ver más adelante, no vemos unos niveles hidroaéreos ahí en el intestino. Eso ustedes lo van a ver en pacientes que tienen cuadro de obstrucción intestinal. Niveles hidroaéreos, cuadro de obstrucción intestinal. Y vean ustedes si ocurre un hilio por un proceso inflamatorio intestinal, y el circuito o las cantidades de fluidos que circulan en el aparato respiratorio ya no se absorben, en el aparato digestivo, perdón, ya no se absorben y se quedan en el lumen intestinal, por obstrucción, por un proceso inflamatorio importante, una pancreatitis, una isquemia, y hay un hilio, una parálisis intestinal que impide la absorción adecuada. Y esos líquidos que no se absorben pueden generar deshidratación moderada, severa, náuseas, vómitos, etc. Entonces, luego vamos a conversar la importancia de esos niveles hidroaéreos que hay que considerar. Un elemento muy importante es el riñón, indudablemente, ¿no? El riñón es el elemento clave que regula el agua, el sodio, el potasio, el magnesio. Es muy importante. Junto con la hormona antidiurética mientras la hormona antidiurética regula la osmolaridad y el agua libre, el sodio junto al riñón regulan el intravascular. Y ahora vamos a conversar cuál es la diferencia de eso. Un volumen urinario normal es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Ya no usamos generalmente. Un paciente tiene oliguria porque hace menos de 500 mililitros. Un paciente tiene anuria porque hace menos de 300 o menos de 200. Generalmente hablamos de oliguria cuando alguien tiene un 0.5 mililitros, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, porque tenemos que tratarlo precozmente. Y vean ustedes, 0.5 mililitros por kilo y por hora. Si un paciente pesa 60 kilos, si tiene una diuresis de 0.5 mililitros por 60, va a tener una diuresis de 30, 0.5 por 60 es 30 mililitros de orina por cada hora. En un paciente que pesa 60 kilos, 30 mililitros por hora. Pero si ustedes lo multiplican por 24, 30 por 24 es 720. 24 por 3, 72, más 0, 700. O sea, ya 720 para un paciente que pesa 70 kilos puede estar en el IM. Si tiene una diuresis algo menor de 720, 700, 650, ya está en oliguria. Ese es un concepto que se ha cambiado ya. O sea, la oliguria es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora.
peso ideal, ¿cierto? En un paciente de 70 kilos, ustedes calculen, debe ser 0,5 por 70, 35 mililitros en una hora, menos de 35, 30, 34, 30 o menos, ya está en oliguria. ¿Ok? Y la diuresis más o menos diariamente, una diuresis de 1000 a 1500 mililitros en 24 horas. El contenido de electrolitos en la orina. El riñón va a regular, si ustedes, bueno, más o menos 40, 80 miliequivalentes, esos son los requerimientos basales. La pérdida urinaria de 40, 80 de potasio y 60, 120 de cloro. Usualmente cuando reponemos nosotros damos sodio con cloro, entonces más o menos 60, vamos a dar entre 180, pero es importante considerar que las pérdidas urinarias van a depender del tipo de dieta que ustedes tienen, del tipo de líquido que han ingerido. Ustedes se comen un ceviche, una fuente de ceviche, van a tener una carga de sodio tan importante, pero que no les va a producir hipernatremia, porque inmediatamente la hormona antidiurética y el riñón hace que ese exceso de sodio se excrete por los túbulos renales, por secreción, por excreción de aumento de la pérdida de sodio y inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y se pierde sodio. Entonces, todos esos mecanismos neurohormonales van a regular ese sodio por el riñón. Y en heces, generalmente es un volumen pequeño, el contenido de sodio, potasio y cloro es pequeño, pero cuando hay diarreas, y en el país se nos ha quedado el concepto de que las diarreas, en la época que tuvimos la epidemia de cólera, tienen una alta concentración de sodio, y nos hemos quedado en el mercado con algunas sustancias que tienen un sodio muy alto. Pero en líneas generales se pierde mucho sodio y potasio en la orina, perdón, en las diarreas, en cualquier tipo de diarrea, pero no en las cantidades que se perdían en la época de cólera. En conclusión, se van a encontrar una serie de soluciones hidratantes que existen en el mercado y que a veces Electroral, Flex, que tienen algunas de ellas concentraciones medianas de sodio y otras un poco más altas, ¿no? Pero considerar que la diarrea es una pérdida que uno tiene que evaluar también. Frecuente imagen después de terminar el curso. La fluidoterapia perioperatoria, ese es un tema también importante. Vamos a conceptos muy prácticos. Si ustedes tienen fluidoterapia de un paciente que ha sido operado de una microtomía, una cirugía laparoscópica, es muy pequeña, eso le interesa más al anestesiólogo. Y usualmente la cirugía laparoscópica dura 2, 3, 4 horas más de pelvis o de abdomen, de manera que la pérdida de líquido es muy pobre. Es diferente si tienes un abdomen abierto por una emergencia. Además del evento agudo que lo llevó a la emergencia, el abdomen abierto, generalmente se pierde unos 100 mililitros por hora. En conclusión, un trauma, me imagino que puede durar 6 horas, se pierde unos 600, y si dura más, es lo proporcional. Una cirugía de tórax, cuando uno hace una neumonectomía, pierde más o menos 150 mililitros de agua por hora. Al final, todos estos conceptos, nosotros los vamos a integrar en el examen clínico del paciente. Su presión está normal, hay una ligera taquicardia, las mucosas están ligeramente secas, pero está orinando un buen volumen, tendrá una deshidratación. Aparentemente solamente tiene sed, deshidratación leve. Mucosas secas, mucha sed, y tiene tendencia a disminuir el volumen, deshidratación moderada. Cuando hay signos clínicos de deshidratación, es una deshidratación moderada. Solamente sed, deshidratación leve. Y deshidratación severa, cambios hemodinámicos, indudablemente, que eso lo vamos a ver cuando manejemos shock, etc. Pero es importante que todo esto que hemos conversado, si hay diarrea, hay poliuria por diuréticos, si hay una obstrucción intestinal, si hay fiebre, nosotros al final el resultado de todo eso lo vamos a evaluar con el examen clínico. Les decía que el agua endógena es un agua que se gana en la parte metabólica, y un paciente tiene 300 cc en 24 horas, que al final resulta ser 2.5 cc por hora. Las pérdidas insensibles que hemos quedado, que más o menos son 15 mililitros por kilo 900, que un paciente de 60 kilos,
En algunas tablas usted va a encontrar que 0,5 cc por kilo por hora. Que sepan que es 15 mililitros por kilo por hora me contento. Las pérdidas y egresos en el riñón, 1500. Y usualmente estos balances los hace la enfermera, pero nosotros tenemos que conocer los límites tolerables de esto. Los ingresos pueden ser por ingresos parenterales, o sea, endovenosos, sueros, medicamentos, muchos antibióticos, muchos medicamentos en las áreas de emergencia y cuidado intensivo, diluyen y pasan en volúmenes de 100 el antibiótico. Ustedes dedican ampicilina cada 6 horas, lo pasan en 100 mililitros cada gramo, si le indican uno. Meropenem cada 8 horas lo diluyen en 100 de cloruro de sodio, lo van pasando, y si cada 6 horas son 400. Entonces, esos son fluidos que se van administrando al paciente y que hay que evaluarlo. Primero la parte clínica, pero si encuentro, como vamos a ver al final, una disociación entre la parte clínica y mi balance, voy a tener que revisar si están haciéndose bien los balances. Hemos visto que las deposiciones de pérdidas de egresos, las líquidas es el 100%, un semilíquida un 50%, o sea, concentración, calidad de agua, en los sólidos 30%. Temperatura, habíamos hablado, 100 cc, ¿cierto? La cantidad de cc por grado, y esto es 6 cc por gramo por hora, ¿no es cierto? Los 100 por cada grado en 24 horas, pero este más o menos refleja, así lo van a encontrar en los textos. Y las respiraciones, hablamos de si hay 20 respiraciones por encima de sobre 20, un cc por cada respiración por hora, ¿no es cierto? Entonces, es importante esto, porque una sudoración leve, moderada, severa también se puede reflejar en 10 cc por hora, y hemos dicho que moderado 20 cc por hora, profuso 2 litros, 1 litro, 500, ¿no? Si es de 10 cc por hora acá, por ejemplo, leve lo considera 250, porque es 10 cc por 24, 240. 20 cc por hora por 24, ¿no es cierto? Está considerándolo 480, 500. Y acá 40 cc por hora por 24, ¿cierto? Por 24 por 4 son 900, casi 1 litro, ¿no? Entonces, al final el concepto, estos son valores de un texto, para que vean ustedes lo variado que uno va a encontrar en la literatura. Pero quisiéramos que queden claro lo que hemos establecido nosotros en estas tablas, que eso funcione para ustedes como guía, por lo menos, ¿no? ¿Y qué cosa es el balance hídrico? El balance hídrico es la cuantificación y el registro de ingresos y egresos de fluidos de un paciente en un determinado tiempo. Y generalmente se hace un balance, como vamos a ver ahora también, de 6 horas, que es el cambio de turno de enfermería, a las 12 horas, en la mañana a la noche, o al final un balance hídrico de 24 horas cuando yo voy a pasar visita el día siguiente. ¿Qué soluciones hay para yo preparar mis soluciones y preparar cloruro de sodio, dextrosa en solución salina? Entonces, nosotros disponemos, como vamos a ver, de cloruro de sodio al 20%, que es el hipersodio, que viene en ampollas de 20 mililitros, que tiene más o menos 68 miliequivalentes de sodio. Y 48 de cloruro de sodio. La otra que tenemos es el cloruro de potasio, que es el calio, que viene en 10 mililitros, y tiene más o menos 26 miliequivalentes de cloro y 26 de potasio, ¿cierto? En teoría, con una ampolla de sodio, con una ampolla de potasio yo podría darle, pero va a depender de qué tipo de paciente vamos a manejar, las pérdidas renales especialmente, ¿cierto? El gluconato de calcio solamente lo usamos cuando sospechamos hipocalcemia. El sulfato de magnesio, ya hemos quedado que un paciente crítico con trastorno hidroelectrolítico importante tendré que pedir pues no solamente sodio y potasio, sino también calcio, fósforo, magnesio. Y más aún si es una cetoacidosis diabética, si es un paciente severamente deshidratado, con pérdidas importantes de náusea, vómitos, diarrea, calcio, fósforo y magnesio también van a ser importantes. Esto viene en ampollas de 10 mililitros y trae 10 mil equivalentes de magnesio. Bicarbonato. Casi es el 8.5 el que usamos nosotros. Pero es importante, casi no usamos bicarbonato, ni para los pacientes críticos.
Se ha mostrado que el bicarbonato se transforma en CO2 en el intracelular y produce acidosis intracelular. Solamente administramos bicarbonato si tenemos un paciente, por ejemplo, con una fístula biliar con pérdidas importantes de bicarbonato y que está haciendo, ya no tiene 24 medicamentos, sino que 20, 18. ¿De dónde está perdiendo bicarbonato? No tiene shock, no tiene insuficiencia renal por su fístula. Bueno, póngale algo de bicarbonato en las soluciones. Pero en general el bicarbonato lo tenemos restringido para cuando el paciente tiene un pH menos de 7 o de 7.1, siendo una acidosis metabólica con un bicarbonato menos de 10, con pH menos de 7.1 podría indicarse bicarbonato. Pero sí solamente en esa condición, porque se ha visto que el bicarbonato produce acidosis intracelular. Es más, en un paciente con paro cardíaco no es lo primero que nosotros hacemos. El bicarbonato lo ponemos después de 10, 15 minutos de masaje que no responde, probablemente le podemos colocar algunos bolitos de bicarbonato, pero sin querer normalizar el pH. Bien. La concentración de electrolitos, es solamente para ustedes lo conocen bien, que realmente, vean ustedes cómo el sodio es el catión más importante en el extracelular, ¿no? Tanto en el plasma como en el intersticio, mientras que es poco importante en el intracelular. Pero es importante porque mantiene la gradiente electroquímica entre el extracelular y el intracelular. Ven ustedes cómo el potasio 4.5 es más un intracelular, motivo por el cual cuando uno evalúa una concentración de potasio en la bioquímica sérica, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque es un catión intracelular que solamente se va a modificar cuando hay pérdidas muy importantes, porque usualmente este potasio intracelular compensa cualquier pérdida a veces. Hay desplazamientos del intra al extracelular y lo estabiliza parcialmente. Pero también es importante saber, ¿no es cierto?, que cuando yo veo un potasio tengo que interpretar qué es lo que tiene el paciente, qué enfermedades, ¿no es cierto?, porque tiene que haber una pérdida muy importante de sodio para que se refleje en el extracelular. ¿Ok? El calcio también, ven ustedes, 5, 3, 10, se distribuye más o menos equitativamente, un poco más en el intracelular. El magnesio también es más, pues si yo pido calcio, fósforo, magnesio, tengo que saber que el calcio, el fósforo y el magnesio son más intracelulares, aunque siendo el magnesio y el fósforo mucho mayor. Cuando hablamos de cationes, cuando hablamos de aniones, tenemos que incluir al cloro, al bicarbonato, al fosfato, fósforo, al sulfato, ácidos orgánicos y proteínas. Indudablemente tenemos proteínas en el plasma, en el intersticio, pero fundamentalmente en el intracelular. Y acá, vean ustedes cómo el bicarbonato es más un extracelular, el cloro también, muy parecido al sodio. El fósforo es más, miren ustedes, 100 miliosmoles o equivalentes de fósforo, mientras que en el extracelular es 2. Entonces, cuando yo veo niveles sólidos de fósforo, tengo que saber que es más un intracelular. Usualmente le damos importancia cuando el fósforo es menos de 1,5 de 1, para reponer endovenoso, como vamos a ver en trastornos electrolíticos, pero es importante que sepa que es más un anión intracelular. El sulfato, es importante también saber que el riñón elimina fósforo, elimina sulfato, y esos son los aniones no medibles. Entonces, usualmente, una cosa es medir fósforo iónico, pero medir el fosfato y el sulfato, que son elementos eliminados por el riñón, no siempre son medibles. De todas maneras, es importante saber que el fósforo es intracelular y el sulfato es una forma de pérdida de catabolismo proteico que tiene el riñón. Y que cuando hay insuficiencia renal, la retención de estos, especialmente sulfato, genera acidosis metabólica. Eso se llama retención de ácidos fijos, al igual que estos ácidos orgánicos que pueden no eliminarse por el riñón. ¿Cómo repongo las soluciones? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos para reponer el balance, hacer un balance hídrico y reponer agua, el sodio, potasio, cloro y otros electrolitos. Tenemos un suero glucosado al 5%, 1 litro. Eso quiere decir que tiene 5 gramos de glucosa en 100, por lo tanto tiene 50 gramos de glucosa en 1 litro. Aquí solamente estamos dando agua y calorías. Esta no es una forma, dar dextrosa sola o glucosas al 5% sola,
no es una solución que sea recomendada para la fluidoterapia. Como vamos a ver ahora, porque se distribuye como si fuera agua pura y se va a distribuir 60% en el intracelular y 40% en el intracelular. 40% en el intracelular y 20% en el intracelular. 40% en el intracelular y 20% en el extracelular. Bien. Gracias. Perdón. Tenemos también el suero fisiológico, al 0.9%, que es al 9 por 1000, un mililitro, que más o menos tiene 154 equivalentes de sodio. Y si ustedes, vean ustedes el 154 mil equivalentes, y vamos a ver ahora el cálculo de su osmolaridad. El bicarbonato, al 8.420 mililitros, también es una carga importante, pero no le vamos a dar muy importancia. Ustedes van a encontrar en la literatura que hay la solución de Ringer, el lactato de Ringer, que son soluciones que usualmente no utilizamos en Latinoamérica y en el Perú. Fundamentalmente usamos el suero fisiológico, la dextrosa al 5%, ¿cierto? Y ocasionalmente algunas clínicas que tienen el lactato de Ringer. Y cuando se administraban líquidos, vean ustedes, tiene menos sodio que el cloruro de sodio, tiene menos cloro, pero tiene una pequeña cantidad de bicarbonato. Entonces, cuando yo doy cloruro de sodio, solo cloruro de sodio, en la reposición de fluidos, puede diluir algo de bicarbonato y dicen que se produce cierta acidosis hiperclorémica. Pero si el paciente está con acidosis y está deshidratado, va a mejorar el intravascular y eso se va a metabolizar rápido, el hígado transforma. Y en el caso del lactato, este lactato se transforma en el hígado en bicarbonato. Y para algunos que quieren plantear que el lactato es mucho mejor que el cloruro, es que evita la acidosis metabólica del cloruro de sodio, porque el lactato se transforma en bicarbonato. Pero cuando se compara a través de los años, porque siempre ha habido controversias de los cristaloides, cloruro y lactato, uno es tan bueno como... En los últimos años han aparecido soluciones balanceadas, que no vamos a entrar en eso, pero sepan ustedes que el cloruro... ¿Me están escuchando con claridad? Sí, doctor. Ya, muy amables. Entonces, lactato no tenemos, solución de Ringer tampoco, pero sí lactato de Ringer en algunas clínicas, algunos hospitales por donaciones han tenido lactato de Ringer. Y ya les digo que es tan bueno como el cloruro. Ese es el concepto práctico que deben llevarse. Aquí hay dos soluciones que son los coloides. Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de shock. No se usan para la hidratación convencional, pero tanto, ya el Derexan ya no se usa porque pueden crear problemas renales, pero sí el Emacel, que es una gelatina que produce una expansión del intravascular cuando el paciente está en shock, ¿no? Entonces, esto no lo usamos usualmente como de una fluidoterapia en un paciente estable o ligeramente deshidratado. Otro concepto importante que tienen ustedes que saber es que vean, el aparato digestivo es un productor de agua impresionante y de electrolitos, pero que no lo vemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, no se logra ver su pantalla. Ni me digas que, a ver. ¿Hace rato o recién ahorita? Sí se ve la pantalla, doctor. ¿Hace Es el rato? internet de mis compañeros. Yo Sí se ve la pantalla, maestro. Sí se ve, doctor. Yo sí veo la Ya. pantalla. Doctor, Pero ya lo conecté de frente al módem, mejor. doctor, disculpe, ¿puede Hijita, hacer una dime. pregunta? Sí, doctor, ¿podría, por favor, Sí. repetir el metabolismo del lactato y del cloruro en el hígado, doctor? Esa parte no la entendí Sí. muy bien. A ver, no, lo que yo les decía es que cuando yo administro cloruro de sodio, expande el intravascular, pero puede haber cierta dilución del bicarbonato y se habla que el cloruro de sodio puede producir cierto grado de acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando se ha comparado con el lactato de Ringer, este lactato de Ringer tiene menos sodio, menos cloro y tiene 28 miliequivalentes de bicarbonato.
Y quienes defienden que el lactato es mejor que el cloruro de sodio dicen es que ese lactato, la molécula del lactato, en el hígado se transforma en bicarbonato. Y por lo tanto no se produce la acidosis hiperclorémica del cloruro. De tal manera que, pero cuando se han hecho grandes estudios poblacionales de administrar en deshidratados, en shock, cloruro o lactato, ambas son compatibles, ambas son comparables. No es una mejor que la otra, a pesar de tener el bicarbonato. Porque ese lactato, esa molécula de lactato se transforma en el hígado, lo transforma en bicarbonato. ¿Ahora está más claro? Ahora sí, doctor, muchas gracias. ¿Está más claro? Uh-huh. Vean ustedes lo importante que es el aparato digestivo. Ustedes no se dan cuenta, es decir, no nos damos cuenta. Pero miren la cantidad de saliva que se produce. Claro que algunos producen más saliva que otros, pero bueno, vean ustedes 1500 de saliva, el jugo gástrico hasta 2500, la bilis 1200, vayan sumando, ¿eh? Acá nomás hay 4, 5 200, 6 200, 7, 10, casi 11 litros de líquido, ¿cierto? 11 litros de líquido que el aparato, acá generalmente el flujo secal 500 lo pierde 200 por las heces. Pero vean ustedes la cantidad, casi 10 a 11 litros de líquido que se reabsorbe. Porque si solamente elimino 200, estoy reabsorbiendo casi todo esto. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es por un paciente que tiene una obstrucción intestinal, se deshidrata y no necesariamente, dice, pero ha tenido 2 o 3 vómitos nada más, pero el paciente se le ve deshidratado, taquicárdico, con distensión abdominal, porque la cantidad de líquido que se juega, que se produce, saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático, y que se reabsorbe, es una reabsorción permanente. ¿Ok? Y es importante que sepan que la mayoría son soluciones, bueno, hablamos de una solución isotónica cuando tiene la misma concentración del sodio que el plasma. Una solución salina se parece al plasma, aunque 140, siendo un poquito ligeramente más, pero una solución fisiológica se llama fisiológica porque se acerca al... No todo el cloro se disocia, pero en general se considera que esta es una solución isotónica con el plasma. Está entre 140 y 145. Esta podría ser más hipotónica. Pero cuando nosotros hablamos de soluciones de concentraciones de sodio por debajo del plasma, es una solución hipotónica. O sea, la saliva se pierde más agua que sodio, es hipotónico. 20 microgramos de potasio, cloro, más o menos lo mismo. El jugo gástrico también es hipotónico. Un poco menos que la saliva, pero si alguien tiene vómitos persistentes, saliva y jugo gástrico, va a perder más agua que sodio. En conclusión, podría haber o más agua que sodio, por lo tanto puede haber una hipernatremia leve, porque se pierde más agua que sodio. Pero miren lo que pasa cuando alguien tiene bilis, y más aún si tiene una fístula biliar. Una cosa es tener el vómito ligeramente bilioso, pero el jugo biliar que se pierda, vean ustedes que es 1,2 litros, casi isotónico con el plasma. Entonces eso es importante que ustedes sepan. Y lo más importante, empieza a aparecer el bicarbonato ahí. Vean ustedes el jugo pancreático, que se reabsorbe también. 1000 y casi también la bilis con el jugo pancreático son casi isotónicos. Pero acá aparece un problema, ya empieza a aparecer el bicarbonato en concentraciones altas. Entonces vean ustedes acá 1200, 1000 de páncreas, 800 de... Y acá ya el sodio tiene menos hipotónico, pero miren la cantidad de bicarbonato que se pierde. Entonces cuando, este concepto de saber estas concentraciones, por lo menos de saber que la mayor parte de jugos intestinales que se producen son hipotónicos, pero que cuando hay una fístula biliar, una fístula pancreática o una fístula duodenal, se puede perder soluciones equivalentes de agua y sodio, pero se puede perder más bicarbonato. Y podría producirse una acidosis metabólica que no está muy clara. Y el paciente no está en shock, simplemente pierde bicarbonato por esa fístula. En conclusión, uno debe estar atento cuando hay una fístula biliar, pancreático o duodenal, especialmente por el bicarbonato. Porque no, si es una fístula, quiere decir un orificio que comunica hacia el exterior y está perdiendo. Entonces es muy importante este concepto de que el aparato digestivo maneja entre 10 a 11 litros de líquidos, que la mayor parte son hipotónicos, pero que bilis, páncreas y duodeno son isotónicos, pero pierden bicarbonato.
Hay otros líquidos que no juegan un rol importante en el balance hídrico, que es el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido articular, el líquido pericárdico, el líquido abdominal. Generalmente se establece el líquido abdominal cuando hay hipoalbuminemia muy severa o un proceso inflamatorio, y estos se llaman fluidos transcelulares, ¿no? Es un líquido intersticial separado por epitelio, pero lo importante es que estos no juegan un rol importante en el balance hídrico, pero pueden alterarse por una serie de patologías que no viene al caso que voy a conversar. Antes, ¿dónde estoy yo? Uy, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Perdón. A ver. Aquí. Por ejemplo, el cloruro de sodio, ven ustedes, es 0.9%, es agua más cloruro de sodio, pero vean ustedes, el pH del cloruro de sodio es de 5.5. Es un pH ácido el cloruro. Motivo por el cual a veces puede generar ligera acidosis, pero si se administra y se corrige adecuadamente, el organismo mismo lo regula. Y su osmolaridad es de 310, o sea, la normalidad normal es 285 a 290 miliosmoles por litro del plasma, una osmolaridad casi fisiológica, ¿no? Y tiene una concentración de sodio y de potasio, ya habíamos visto, 154 miliequivalentes, ¿no? Este es el frasquito de cloruro de sodio al 0.9%. Viene también en bolsas. Este bolsa tiene el 0.9%, 0.9%, 9 por mil, que es lo mismo. No, y es importante que lo conozcan, seguramente lo han visto muchas veces. El lactato de Ringer, que tiene cloro, potasio, esa es la solución de Ringer, que no es lo mismo que el lactato de Ringer. Es el lactato de Ringer, esta es la solución de Ringer, y este es el lactato de Ringer. Este sí se parece más a la solución del cloruro de sodio, tiene sodio, potasio, pero esto está expresado en gramos, y habíamos visto que era 130, más o menos 139 miligramos de sodio, cloro, y potasio 0,30 gramos, cloro, pero también tiene magnesio. Acá es una solución que está, a veces uno lo encuentra también, que es el Plasmalite, que algunos se usa en otros países también, que habla de una solución balanceada, porque tiene sodio, cloro, cloruro de potasio, magnesio, ¿no? Y tiene un pH 5.5 también. Pero esto usualmente no lo usamos, pero existe en la literatura y usted lo va a encontrar. Y acá tenemos nuestro famoso Hemacel, que es una gelatina, que funciona como expansor plasmático, que no lo usamos usualmente en la fluidoterapia convencional, a no ser que el paciente esté en shock, esté hipotenso, ¿no? Lo vamos a ver en otro momento. Esto que viene a continuación es un ensayo para que ustedes se den cuenta que es muy importante saber que, si bien es cierto el cloruro de sodio es un elemento clave para administrar fluidos, cuando yo lo administro, yo administro 1 litro de cloruro de sodio, si bien es cierto lo estoy administrando al intravascular a través de la vena, eso en la siguiente media hora o 1 hora, 30, 45 minutos, se redistribuye entre el intersticio y... hipotéticamente, tenemos un paciente de 70 kilos, cuyo el agua corporal total es 60%, o sea, 60% del agua corporal total son 42 litros, y que se distribuye 25 litros en el intracelular y 17 litros en el extracelular. ¿Cierto? 45 litros en el intracelular y 17 en el extracelular. ¿Sí? ¿Cierto? El 50%, 2 litros eran plasma en el intravascular. ¿Qué pasa cuando yo administro, por ejemplo, 3 litros de cloruro de sodio a un paciente? O 2,5 litros, 2,400. Entonces, indudablemente, nosotros teníamos acá 25 litros, 13 litros y 4 litros. Pero cuando yo administro 3 litros en el espacio intravascular, vean ustedes, de cada litro solamente queda 250. Porque si administro 3 litros, se queda en el intravascular 750. O sea,
Si yo administro 1 litro de cloruro, si un paciente sangra 1 litro, yo no lo voy a corregir con 1 litro de cloruro de sodio, porque el intravascular solamente va a quedar 250. Y si le administro 3 litros, recién se va a acercar algo a esa pérdida de 1 litro de sangre, por ejemplo. ¿Cierto? Y vean ustedes cómo, como la solución salina es una solución fundamentalmente isotónica, o sea, se va a distribuir fundamentalmente en el extracelular. O sea, de los 3 litros, 750 se queda en el intravascular y el restante, 2200, se queda en el intersticio. No ingresa al intracelular porque tiene la misma molaridad que el plasma y la regulación de la molaridad es entre extracelular e intracelular. Y como hay un equilibrio siempre entre el intravascular y el intersticio, como un extracelular, como un área importante de distribución de líquidos, cada litro de cloruro de sodio solamente queda 250. Y si administro 3 litros, se queda 750 en el intracelular, solamente quedan en el intravascular el 25% de cada litro. Cada litro de cloruro que yo administro solamente quedan en el intravascular 25%. De tal manera que si yo, paciente sangra 1 litro, tendré que darle 3 a 4 litros de cloruro. Ese es el concepto práctico que vamos a ver más adelante también. Otra cosa importante es que no debemos dar cloruro de sodio, perdón, dextrosa por ciento sola para fluidoterapia. Porque si teníamos un paciente que tenía 17 más 42 litros de agua, ese 1,5 litros de dextrosa se va a distribuir como tiene 50 gramos de dextrosa, la dextrosa se distribuye en el intracelular y ustedes están dando 1,5 litros de agua sola. O sea, es un agua libre lo que le están dando. La dextrosa no funciona ahí, porque la dextrosa rápidamente ingresa al intracelular como elemento nutriente, para metabolismo. Glucosa se transforma en calorías. Y de ese 1,5 litros, solamente vean ustedes que se va a distribuir como si ustedes dan agua libre, se va a distribuir en el agua corporal total. Eso quiere decir, de esos 1,5 litros, un 60%, más o menos 60% de 1,5 litros, 900 se queda en el intracelular y se distribuye el otro, 40%, o sea, 60% en el intracelular. Y es importante, vean ustedes cómo solamente queda 50 mililitros de esa agua en el intravascular y 550 en el intersticio. De tal manera que cuando yo doy dextrosa, puedo generar un gran edema cerebral, así que se distribuye fundamentalmente en el cerebro y en otros tejidos. Pero entonces, por eso es que no se recomienda dar agua libre, porque se produce fundamentalmente, agua en este caso la dextrosa sola, va a producir vean ustedes, si en el intersticio te quedan más o menos 600, pero el efecto más importante va a producirse a nivel intracerebral, como vamos a ver cuando revisemos hiponatremas, hipernatremia. Entonces, dextrosa sola nunca, a lo más dextrosa con un sodio o dextrosa en solución salina, con dos hipersodios. Y eso lo vamos a conversar al final. Y si doy una solución hipertónica, vean ustedes, si bien interesante, si doy una solución hipertónica, entonces, acá se va a dar, creo que, vean ustedes, una solución hipertónica fundamentalmente, vean ustedes cómo va más bien, es una solución hipertónica de cloruro de sodio, va a jalar agua más bien al intravascular, ¿no es cierto? Va a jalar agua al intravascular, ¿cierto? Y de acá que teníamos 13 litros, y acá teníamos 17, acá 25, jala casi 1 litro de intracelular. Y por eso las soluciones hipertónicas se utilizan mucho en edema cerebral, en pacientes con enfermedades neuroquirúrgicas. Las soluciones hipertónicas, ¿no? Las soluciones hipertónicas. Ya, bien. Esta es una hoja de balance hídrico. Es una hoja de balance hídrico. Un segundito, por favor. Gracias. Es una hojita de balance hídrico que ustedes la van a ver, que usualmente la usa enfermería, poner peso y la talla, el día de hospitalización, cuánto se ha indicado de dieta, si tiene oxígeno, y vean ustedes, acá está la hoja de funciones vitales, cómo está la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿no? Frecuencia respiratoria, la presión arterial. Y vean ustedes, acá están los ingresos, ¿cierto? Todos los ingresos, y acá los egresos.
es muy importante, esta hoja generalmente se llama enfermería, pero ustedes tienen que evaluar y ver que, por ejemplo, acá tienen los ingresos de solución salina, inclusive la dieta más arriba que habíamos visto, ¿no es cierto? Porque si está con dieta, acá se puede ver qué volumen le están indicando, y suero salino en cuánto, o de repente recibió antibióticos también. Y acá vamos a hacer la suma diaria, porque este es un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Cada día va a tener su hoja de ingresos y egresos. Y al final el balance. Cada día vamos a tener ingresos, egresos y acá su balance. De tal manera que tenemos un balance hídrico diario. Acá figuran 3 turnos porque usualmente es turnos de 8 a 2, de 2 a 8 y las siguientes 12 horas. Usualmente la enfermería trabaja 6 o 12 horas. Una mañana, una noche. Acá he tratado de graficarles esto. Vean ustedes. La dieta, estos 2 días, no recibió alimento este paciente. ¿Cierto? Este día no recibió dieta. Acá sí una dieta blanda, ¿no? Pero vean ustedes que en estos días no recibió dieta, pero sí recibió sueros. Primer turno 150, segundo turno 130, tercer turno 165, y así, 145, 120. Y transfusiones recibió 800, 400. Y a partir del tercer día aparece algo de dieta, ingesta oral. Sí, entonces, estos serían los ingresos. ¿Cierto? El ingreso total de este día fue 1.245, el ingreso total de este día, total de entradas, 800. En estos días fue 1.025, acá 450, acá se sumó 1.000, ¿no es cierto? En total acá 1.000, total acá 900, total de estos 3, 850. Pero también tuvo pérdidas, y ahí la enfermería usualmente mide en cada turno cuánto perdió de diuresis. 250 en este turno, 340 en este turno, 500 acá, y tuvo una diuresis de 1.090. En sus drenajes tuvo 200. Por lo tanto, 1.290 fueron las pérdidas. Y el balance va a ser los ingresos, 1.245, menos los egresos, 1.290. Ustedes diariamente, cuando vean a un paciente, tienen que ver, ¿cómo está el balance? Antes de hacer porque es lo primero que uno indica cuando agarra la hoja de terapéutica es si le vas a dar dieta o no al paciente. ¿Tiene náuseas? ¿Tiene vómitos? ¿Está tolerando? ¿Toleró la tolerancia oral de líquido, de agua oral? ¿Está tolerando vía oral? ¿Cómo está su balance? Y eso es muy importante. Entonces, en el segundo día, de igual manera, tuvo unos ingresos de 865 y unos egresos de 1.320, miren que acá estaban menos 455. En el tercer día ya empezó a ingerir vía oral y tuvo unos ingresos de más 1.025 y unos egresos de menos 1.850 y seguía negativo. En el cuarto día tiene un balance negativo de menos 450, entre más 450 menos 900, porque tuvo una diuresis muy importante, 100, 200, 600. Acá en el cuarto día, entonces a nosotros nos interesa al final el balance, pero siempre analizando. El maestro Fernando Vélez, que es uno de los doctores que nos van a acompañar en alguna de las charlas, se daba el trabajo de revisar inclusive el balance de enfermería, especialmente cuando encontrábamos algunas incoherencias, ¿no? Pero yo creo que el personal de enfermería se ha especializado ya ese tema, no nos preocupa mucho, pero es importante que lo evalúe. Bien, usted acá tiene unos ingresos de más 900 y unos egresos menos. Pero fíjense ustedes, a 3, 4, 6 días ha tenido un balance. Si ustedes suman todos estos balances negativos, 450, acá hay aquí no 500, 1300, 1750, menos 600, 1700, 2000, casi 2300 de balance hídrico negativo. Eso en un paciente anciano le puede significar deshidratación, pero entonces uno tiene que... Acá el quinto día, 3, 4, 5, 6, el séptimo día recién tuvo un mal 200 y un balance acumulado de 2165. Entonces, cuando uno evalúa la hoja de balance
cuando uno tiene que ver si existe coherencia entre las funciones vitales y el balance. Porque acá me podría indicar que tiene menos 2 litros de pérdida. Pero resulta que el paciente pues, estaba sobrehidratado luego de estar en shock, por ejemplo. Puede perder las diuresis porque se le dio mucho líquido y el riñón es muy hábil. Entonces, lo que tiene en exceso lo pierde. Pero si tiene buena presión arterial, no está taquicárdico, no tiene sed, tiene una buena diuresis, más de 0,5 mililitros por kilo por hora, tenemos que considerar que esto es una redistribución de líquidos, porque como ustedes han visto, cuando hay cloruro de sodio, determinada cantidad de líquido pasa al intersticio, y ese exceso de agua, a veces lo vemos que el paciente se hincha un poco las manos, hay algo de quemosis, y ese exceso de agua lo va a eliminar indudablemente. Pero también es cierto, si yo tengo un balance hídrico muy negativo, y existe coherencia en las funciones vitales, el paciente está estable, etcétera, probablemente tenía exceso de agua, y tengo que estar vigilando, no voy a hacer que haya una incapacidad de concentración en el riñón. Pero en general no me preocupa tanto. Si tengo un balance hídrico muy negativo y el paciente tiene signos de deshidratación, taquicardia, sed, tengo que estar corrigiendo eso, porque me puede llevar a hipovolemia, a disfunción renal. Y si tengo un balance hídrico muy positivo, ese exceso de agua me puede llevar a un paciente que a veces en las UCI tenemos pacientes que en 5 días tienen un balance hídrico más 10.000, más 8.000. Y la última pandemia ha obligado que, debido al conocimiento de que el proceso inflamatorio pulmonar genera pasaje de líquido del capilar hacia el alvéolo, a tener pacientes con una restricción de líquido importante, solamente los requerimientos basales, tratar de mantener un balance hídrico equilibrado o negativo, ¿no? Entonces eso es muy importante, correlacionar entonces las funciones vitales con el balance. Vean ustedes acá, está la frecuencia respiratoria, que está por encima de 30 en algunos días y después ya cae. Tenemos la tensión arterial son estas barras, que tuvo una 170 con 75, y después va cayendo y está ahorita con 120, 70, normaliza. La frecuencia de pulso, la más oscurita, a ver, tuvo una frecuencia de pulso de 60 y tantos, fue subiendo, ¿no? Y la temperatura, indudablemente, fue mayor. Y en este caso, es un paciente que tenemos con fiebre. Vean ustedes los balances hídricos, a ver cómo fue. Y tenemos ingresos. En este caso tenemos ingresos más 2.900 y salidas 2.600. Se le cargó bien de líquidos acá, digo, de dieta, ¿cierto? Era tenía un más 300, más 600. Acá, debido a la fiebre, la taquimia, vean ustedes, tuvo unas pérdidas insensibles importantes, ¿no? Vean ustedes cómo pérdidas insensibles se incrementa acá. Menos 100, menos 600, menos 200. Acá ha tenido menos 800, menos 900 en estos 3 días. Pero luego se reguló y las funciones vitales se estabilizaron, ¿no? Entonces uno tiene que correlacionar estas funciones vitales con estos balances. Y si el paciente tiene hemodinámicamente estable, no hay taquicardia, no tiene sed, si tengo que correlacionar, a pesar de que tenga un balance hídrico negativo, tengo que buscar si se hizo bien el cálculo o si tiene pérdidas que no estoy considerando. Pero en general no me preocupa si está hemodinámicamente estable. Me preocupa si el paciente está con signo de deshidratación, con un balance hídrico negativo, o que empieza a hacer algo de taquimia, edemas, empieza a hacer algo de quemosis, algo de anasaga, porque eso puede hacer congestión pulmonar, puede llevar a una insuficiencia cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Indudablemente que los requerimientos de agua para los niños es 100 a 150 mililitros por kilo, pero en el adulto de 35 a 40. Y nuevamente insisto, ¿no? Hemos puesto 40 como punto medio, pero también es cierto que el paciente de más de 65 años necesita 25 mililitros por kilo. La edad también es un factor, necesita menos agua, ¿no? Vamos a ver, este es un caso que yo lo he resumido abajo, pero se dice una mujer de 28 años que fue
Ingresa por emergencia con diagnóstico de apendicitis aguda. Dice acá, diagnóstico de una historia de pobre ingesta oral, y que él recibió 1 litro de cloruro de sodio en el departamento de emergencia. Signos vitales y electrolitos están dentro del rango normal al momento de la presentación. Dice, ¿qué tipo de fluido le administraríamos a este paciente? ¿Ya? ¿Qué tipo y frecuencia de fluido intravenoso de mantenimiento usted administraría? Mientras no está recibiendo nada por boca antes de la cirugía y posoperatoriamente. Entonces es muy importante, ¿no es cierto? Vean ustedes que ello concluye, en resumen, porque al final es más o menos un esquema muy parecido. Un fluido apropiado deberá ser dextrosal 5 en solución salina. O sea, le ponen, existe dextrosal 5 en solución salina, o si ustedes colocan una dextrosal 5 con 2 ampollas de hipersodio, producen una solución salina con dextrosa y a una tasa de 100 mililitros por hora. O sea, un goteo de 100 mililitros por hora. Y eso implica 100 mililitros por hora, en 24 horas le van a dar 2 litros 400 de dextrosa, agua y una solución salina. Dice, en el perioperatorio, los pacientes tienen estímulo importante de la arginine-vasopresina, la hormona antidiurética, por el dolor, el estrés, las náuseas, los narcóticos, y puede producir hipovolemia. Así que, además, en las mujeres, por su año reproductivo, tienen incremento de riesgo de hiponatremia. Por lo tanto, la solución salina es como volumen de mantenimiento reducirá ese riesgo de hiponatremia. Entonces, una solución salina al 5%, una dextrosa al 5% en solución salina, una velocidad de 100 mililitros de un paciente de 28 años joven, es una buena opción. En este caso ya tenemos otro caso, será de un paciente con enfermedad del sistema nervioso central. Dice, 75 años, que ingresa por departamento de emergencia con un stroke, cefalea severa, confusión y me parece accidente de hemiplegia, ¿no es cierto? Que tiene larga historia de hipertensión y su uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero se le ve eubolémico, o sea, hemodinámicamente estable, no está deshidratado, con una presión elevada de 150 a 100, sodios electrolitos normales. ¿Y qué tipo de fluido le pasa a usted? Le dice acá pregunta. Entonces, es un paciente de 75 años, con enfermedad cardiovascular. Dice, no está haciendo nada por vía oral antes de evaluación y de su stroke. El fluido más apropiado, vean ustedes, es una solución salina. Vean ustedes que está compensada la enfermedad cardíaca, ¿no? A una tasa de 100 mililitros por hora. Este paciente tiene un proceso intracraneal agudo que sugiere un stroke, o sea, un ACV. Está en riesgo de presión intracraneal incrementada y edema cerebral. Paciente con sistema nervioso por un proceso que en alto riesgo de hiponatremia debido al síndrome de secreción inapropiada o pérdida. O sea, este paciente que tiene un problema neurológico, vamos a verlo cuando discutamos más adelante estos problemas específicos, que si tiene sistema nervioso central, un proceso inflamatorio puede aumentar el riesgo de hiponatremia debido a esa secreción inapropiada y que eso es extremadamente riesgoso porque puede, si yo le doy poco sodio, disminuye el sodio y eso resulta en un edema cerebral importante, una secreción inapropiada de hormona antidiurética y puede haber convulsiones, etc. Antes, en los pacientes ancianos con antecedentes de hipertensión decían, no se debe dar sal, y les dejaban en el postoperatorio de una próstata, de una vesícula, solo dextrosa. Yo tenía oportunidad de ver en mi época residente hiponatremias graves con convulsiones y paro cardíaco. Eso se llama síndrome de intoxicación hídrica, porque solamente le dieron dextrosa, y como hemos visto, de 1 litro de dextrosa y se le dejaban 2 o 3 igual, se distribuye especialmente en el intracelular y especialmente en el cerebro. Entonces, es importante que... Entonces, la administración de salino ayuda a prevenir el desarrollo de hiponatremia, pero nosotros necesitamos a este paciente monitorear muy de cerca el sodio. Entonces, lo mejor en este paciente es una dextrosa al 5% también en solución salina, 100 mililitros por hora, a un goteo de 100 mililitros por hora, por 24 horas, pero el riesgo de hiponatremia hay que estar atento. Esto hay que estar monitoreando cómo está el sodio, el potasio, los electrolitos en este tipo de pacientes, porque a veces pueden requerir esa solución salina hipertónica que hemos visto ahí, que puede jalar agua y disminuir el edema cerebral.
Y el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, 87 años, 70 kilos, neumonía, es admitido al hospital, neumonía con historia de infarto de miocardio, controlada con inhibidores, betabloqueador, diurético tiazídico, que recibió 500 mililitros en el transporte de emergencia y su sodio estaba en 134, potasio 3,2, una creatinina, un dentro rango aceptable, límite o superior, y recibió antibióticos. ¿Qué fluido le indicamos? Entonces ellos manifiestan que con esa historia y que tenía 134 de sodio y potasio algo bajo, un fluido apropiado es destroza en solución salina también, pero como tiene potasio bajo, por el uso de diuréticos, hay que agregarle 20 miliequivalentes de potasio, una ampolla, y a 60 mililitros por hora. Y dice, este paciente, ya no le ponemos 100 tampoco, porque este paciente está en riesgo de sobrecarga de fluido. Puede hacer hiponatremia, si no le damos, en este caso, una ligera hiponatremia, ¿no? Sobrecarga de fluido debido a insuficiencia cardíaca. La velocidad se restringe y las 60 mililitros en 24 horas más o menos 1200, 1,5 litros, la adecuada cantidad para una buena perfusión sin causar sobrecarga. Este paciente que tiene bajo sodio, los fluidos hipotónicos no deberán ser administrados, ya que reciente data sugiere que el suplemento de sodio puede ser beneficioso en la insuficiencia cardíaca. El potasio se agregará ya que el paciente tiene hipocalemia, probablemente por el uso de tiazídicos, y esta medicación necesita ser tomada en cuenta. Entonces, si ustedes se dan, una destroza en solución salina es una buena opción para casi la mayor parte de pacientes. Destroza al 5% en solución salina, a 100 mililitros, casi es los requerimientos de un paciente que no tiene signos de hipovolemia ni de sobrehidratación, pero que requiere sus requerimientos basales y una reposición de líquidos, y que a pesar de que un paciente iba a ser operado de apéndice, a pesar de que este tiene neumonía, no están en shock, pero esas son soluciones interesantes. Y que debemos disminuir a 60 mililitros por hora para dar la mitad, 1500, es en los pacientes con algo riesgo potencial de insuficiencia cardíaca. Entonces, la evaluación del balance hídrico diario es muy importante. Idealmente deberíamos tener peso diario, porque cada litro en exceso es 1 kilo más para el paciente. Cada pérdida de exceso es 1 kilo menos. Sí, eso implica un aumento en el riesgo de congestión pulmonar. Cada litro de defecto puede llevar a deshidratación. La mayoría de pacientes hospitalizados tienen riesgo de hiponatremia, por eso que, y si son agudamente enfermos, el tipo más seguro de solución es Destrozal 5 en solución salina, entre 100 a 120 mililitros. Bueno, en niños tendrá otro comportamiento que no, pero la tasa y la composición deberá ajustarse a ciertas condiciones, ¿no? Si tiene insuficiencia cardíaca y en los pacientes de alto riesgo como enfermedad neurológica o insuficiencia cardíaca, monitorear la diuresis, los balances. Nos vemos, hijo. Un abrazo. Ya. Y en pacientes con sistema que están en riesgo, la concentración será mantenido en 140 miliequivalentes para impedir el edema cerebral. Entonces, cuando vemos un paciente deshidratado, también tenemos que saber qué fluidos recibió, que son las historias que acabamos de revisar. Hidratación leve, moderado o severa. Leve, solo sed. Moderado, signo de deshidratación, lengua seca, pero moderadamente estable. Ya hay taquicardia, y tendencia a la hipotensión, y podríamos estar hablando en las formas severas y graves de shock. Eso no lo vamos a revisar ahora. Entonces, hemos visto que la deshidratación leve, moderada o severa, administramos cloruro de sodio, y que la idea es restaurar la macrocirculación, pero si yo corrijo tempranamente, precozmente esa deshidratación, va a haber coherencia entre la macrocirculación y la microcirculación, es decir, el llenado capilar, la buena diuresis, el compromiso del sensorio. Y se va a restaurar rápidamente el metabolismo del oxígeno celular. Entonces, el agua es un elemento muy importante. Ven ustedes una paciente que tiene un movimiento, sí, ya tiene... Y la idea era presentarles a ustedes que este es un trabajo muy importante, todos los días de ver un paciente, cómo está su balance, qué soluciones recibió, y más o menos la idea era dejarles el esquema global de cómo se hace un balance hídrico, y eso era todo lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta.
¿Alguna pregunta, mis queridos amigos, colegas? Sí, a pesar de que estoy con la conexión de frente, a veces tengo ahí una conexión media pobre. Pero se le ha Una escuchado pregunta, muy bien, por favor. doctor Cernas, se ha escuchado muy bien, o sea, realmente la visión de las diapositivas y el audio ha estado muy bien, no ha habido mayor inconveniente, pese a que no le figura como buena conexión, ¿no? Ya, hemos tratado después, hemos visto de enfocar la cosa práctica de cómo manejar las cosas. No sé si me quisieras hacer algún comentario adicional. No, doctor, Ya. mi consejo, que escuchen nuevamente esta ponencia, la clase grabada que queda, para poder hacer esto más provechoso en las prácticas de esta semana que viene. Que no recuerden bien, esta clase se hace la práctica la siguiente semana, entonces es importante, las clases quedan grabadas para que quede bien fijado algunos conceptos, de tal manera que sea más dinámica la práctica que vamos a hacer, idealmente con casos clínicos, preguntas de aplicación práctica en la hora y media de práctica que tengamos la próxima semana, ¿no? Sí. Y les vamos a hacer llegar al... ¿Quién es el delegado? ¿Quién es el delegado? Ah, Vanessita. Muy bien, Vanessa, te voy a hacer llegar a ti la presentación para que les hagas llegar a todos también. Y vamos a coordinar con el profesor Freddy el desarrollo de las prácticas para la siguiente semana, que ya la tiene lista él. Entonces, para que todos los médicos tengan esta presentación y la puedan revisar. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Freddy, ¿tú entras a qué horas? Te voy a pedir un favor. Sí. Me indicó desarrollar los grupos 7 ¿Podrías hacer inmediatamente? Ya, entonces estaría ¿con qué grupos? Sí, podrías hacer la parte introductoria. 7 y 8, pero ahorita le corresponde al 6, me parece. Ya, entonces los programo ahorita Ahorita 7. le corresponde al 6. Claro, no, es que yo lo programo ahorita. Yo ya lo programé, yo ya programé al 6. Ya, eso puedo desarrollarlo. Yo ya programé. Ya. 6. Entonces desarrollo el 6. Yo programé el 6 porque... Ya, desarrollo el grupo 6 con el grupo 7. O 6 y 8, no sé, ¿cómo usted me dirá? 6 y 7, pues. A ver, espérate un ratito. 6 y 8. 6 y 8 para que me dejes almorzar. Ya, perfecto, doctor. Perfecto, doctor, listo. Porque agarrar lo programa ahorita. Si tenemos 20 minutos para programar. Se lo programa ahorita y... Ya, mira. Yo ya programé, ya está programado el 6. Ya. Falta el 7 y el 8. Ya. Programo el 7 y el 8, pero desarrollo el 6 y el 8. Usted hace el 6. Excelente, doctor. Ajá. Listo. Ya, Listo, joven.